Cuando hablamos de fármacos que van a actuar en el sistema nervioso central, obviamente nos referimos a una serie de subgrupos y grupos farmacológicos en los cuales vamos a tener la posibilidad de modular la función de las neuronas con la finalidad de poder o bien a veces incrementar su actividad o bien disminuirla según sea la necesidad. El sistema nervioso, recuerden ustedes, es el que nos permite interrelacionarnos con el entorno que nos rodea y obviamente esto significa que tiene algunas funciones, tiene algunos procesos que cumple de entrada. Tenemos actividades cognitivas, o sea, que tienen que ver con el conocimiento. Tenemos actividades motoras que tienen que ver con el movimiento, sensoriales, sensitivas y también, obviamente, emocionales. Es decir, hay una serie de componentes que van a estar formando parte, incluyendo aquí, por ejemplo, lo que puede ser aspectos ya que irán mirando en otras asignaturas cuando estén en psicopatología, cuando estén cursando neurología en sí, profundizando más en el entendimiento de las distintas enfermedades que pueden tener que ver con el sistema nervioso. La unidad funcional, recuerden ustedes, es la neurona. Una neurona que no tiene capacidad de mantener su... ¿Perdón? No, disculpe, Doc, se me prendió el micrófono. Ah, sí, porque no sabía, me pensé que me estabas preguntando algo. Decía, una unidad funcional que es la neurona y que después de los 2 años de edad ya no puede seguir desarrollándose el sistema nervioso central, recuerden esto. Las neuronas sufren efecto de un inhibidor de su mitosis. Muchas investigaciones para enfermedades crónicas degenerativas como el Alzheimer están intentando encontrar cuál es la sustancia inhibidora, porque si la identificas y la inhibes, podrías desinhibir y eso permitiría recuperar cuerpos neuronales, por ejemplo. Una neurona que tiene, obviamente, sus organelas con las cuales va a permitir tener sus funciones de síntesis de sustancias que van a ser nuestros neurotransmisores y que se van a almacenar en este grupo de vesículas que se desprenden del aparato de Golgi, vesículas que van a descender a lo largo del cuerpo de los axones para justamente llevar el neurotransmisor. Funciones neuronales que van a depender de una actividad que nosotros le resumimos con el término de impulso nervioso. Ese impulso nervioso tiene de entrada 3 componentes. Uno es la generación del impulso nervioso. Una segunda etapa que es la conducción del impulso a lo largo del axón. Y una tercera etapa que se va a llamar la transmisión del impulso nervioso hacia otros cuerpos neuronales o hacia los tejidos y órganos efectores finales. Esta generación del impulso tiene también 3 mecánicas posibles de generación. El impulso nervioso se puede generar bien por un estímulo químico, que es el fisiológico y que está dado por sustancias que conocemos con el nombre de neurotransmisores. Ese es el fisiológico. Y así se genera un impulso que va a ser conducido y luego vendrá la transmisión. Esa transmisión también ocurre gracias a la liberación del neurotransmisor. Pero también el impulso podría generarse por otros mecanismos. Estos otros mecanismos son de entrada un estímulo, aparte del químico que hemos dicho que es el fisiológico, un estímulo eléctrico. Y me refiero a descarga eléctrica como tal. De ahí que históricamente, les contarán en psicopatología, la terapia electroconvulsiva, por ejemplo, se empleaba para el manejo de algunos trastornos y provocaba la despolarización masiva neuronal. Y la tercera mecánica posible para generar un impulso tiene que ver con
procesos de torsión y distorsión en la membrana. En otras palabras, un estímulo mecánico se denomina. Torsión y distorsión, alteración en la morfología natural. Por ejemplo, si existe un tumor cerebral, un crecimiento de un cuerpo anómalo en la masa encefálica, por ejemplo, un tuberculoma, o incluso a veces podría ser de tipo parasitario como la presencia de neurocisticercos. Todos estos pueden llegar por mecánicas de torsión y distorsión a generar potenciales de acción y eso explica por qué los pacientes pueden debutar, por ejemplo, con crisis convulsivas. Entre estas mecánicas de distorsión también se encuentra la deshidratación o la hiperhidratación de las neuronas. De ahí que en casos de fiebre alta o en casos de enfermedades diarreicas agudas, sobre todo en niños, y también en malos procesos de rehidratación, se puede alterar la osmolaridad sea al interior o al exterior de la membrana, llevando a una ósmosis en distintas direcciones que pueden darte o bien que se estreche el cuerpo o que se dematice el cuerpo de la neurona. Y eso va a tener la posibilidad de generar impulso nervioso que puede también desarrollar crisis convulsiva. Así que tenemos la generación del impulso. Luego viene la conducción y la transmisión. Esa conducción ya la vamos a mencionar más después. La transmisión, recuerden que va a tener que ver con la liberación de un neurotransmisor. Y hablaremos también de esto. En la conducción, la mecánica está dada netamente por una secuencia de apertura y cierre de canales de iones, específicamente canales de sodio y canales de potasio. Esto también obviamente ocurre en la despolarización de la membrana, ¿no? Pero la conducción depende netamente de esto, teniendo en cuenta justamente los aspectos que miraron en fisiología. Que mientras comienza a despolarizarse un segmento de la membrana y los canales de sodio están abiertos, posteriormente se abren los de potasio y esto permite el cambio de voltaje que se abran otros canales adyacentes de sodio para entonces se han cerrado los de sodio, se cierran los de potasio y así sucesivamente. Y este cambio en el potencial de membrana netamente va permitiendo que avance lo que hemos denominado impulso nervioso. Más o menos como está en esta gráfica. Y el proceso es extremadamente rápido. La velocidad de conducción es alta. Son varios metros por segundo en los cuales viaja este impulso a través de la membrana. Insisto, esto ha comenzado, estos procesos de despolarización, obviamente en la membrana del cuerpo de la neurona, pero posteriormente avanzan a lo largo del axón. Estos principios, y el que se haya olvidado, por favor, a volver a fisiología, determinan que cuando graficamos en electrofisiología al impulso, tengamos una imagen característica de un potencial de acción en espiga, en el cual de un potencial de membrana negativo, la apertura de canales de sodio iniciales aumentan el voltaje, abre canales de sodio sensibles al voltaje, se abren canales de potasio, pero el ingreso de sodio termina siendo más alto, se cierran los de sodio, la fuga de potasio persiste y eso hiperpolariza a la membrana hasta que llega al nivel de reposo nuevamente. El cambio del flujo de iones que se ha dado, en el cual ahora ha predominado el sodio en el interior de la membrana y el potasio en el exterior, luego va a ser normalizado gracias a las bombas de sodio-potasio ATPasa. Tener en cuenta que los axones de las neuronas van a ser diferentes según el tipo de neurona y el tipo de fibra. Algunas no tienen cubierta de mielina, mientras que otras tienen cubiertas de mielina. Mientras más mielina tengan, más grosor tiene la fibra nerviosa. Y mientras más mielina tiene y más grosor, el impulso se conduce a mayor velocidad, a mucha más velocidad. Cuando estemos en fármacos anestésicos, volveremos a repasar este concepto.
Sin embargo, recordar desde ya que las fibras, según su calibre, pueden ser de tipo A, B o C. Y las de tipo A son las más gruesas y son las que llevan los impulsos hacia niveles motores, es decir, hacia músculo esquelético, con una velocidad de conducción de muchos metros por segundo. Mientras que las de tipo C suelen ser las fibras del sistema nervioso autónomo, también tienen una conducción de varios metros por segundo, pero a una velocidad menor que las que están mielinizadas. ¿Y por qué la conducción es más rápida en las mielinizadas? Sí, por la presencia de nodos de Rambier, se dice, y uno de los errores que se cometen en histología es dejar a veces la creencia de que el impulso, que se llama saltatorio, brincara de nodo en nodo. Algunos de ustedes tal vez tienen esta idea incorrecta de que el impulso eléctrico brinca de un nodo de Rambier al otro nodo de Rambier. Esto es falso, no es un rayo de electricidad que migra y que le apunta y salta y cae directamente acá. No, recuerden que esta fibra está en medio de intersticio y por aquí hay otras neuronas. El impulso no es inteligente para caer aquí y no irse a otra neurona. El impulso siempre avanza por el interior del axón, de esta manera. Lo que ocurre es que la vaina de mielina no permite que existan a ese nivel canales de voltaje, canales de iones. Por lo tanto, la apertura inicial del potencial que viene desde el cuerpo de la neurona, cuando llega al axón, ese potencial de membrana que viene desde el cuerpo, del impulso que se ha generado, abre canales de sodio e ingresa sodio. Ingresa obviamente por gradiente de concentración. Y como no tiene por dónde más fugarse en ese instante, la cantidad de moléculas es tal que impactan una contra otra y eso determina un movimiento, una cinética que las impulsa. En otras palabras, el que quiera recordar mejor esto, vaya al primer capítulo de la fisiología de Guyton, la cinética de las moléculas. Y como han ingresado y avanzan rápidamente hacia el siguiente nodo, es en el otro nodo en donde encuentran canales. Pero estos canales también son de sodio, con lo cual entra más sodio todavía. Recién para entonces, en el otro lugar de la membrana, los de potasio se están abriendo y se está repolarizando. Y como ahora ha entrado mayor cantidad de sodio todavía, eso impulsa todavía mucho más a las moléculas al siguiente nodo. Y en otras palabras, cada vez que llegan esos iones, esos cationes al siguiente nodo, lo único que provocan es que entren más cationes de la misma especie. Y esa acumulación, ese impacto, va empujando y derivando el impulso cada vez más rápidamente hacia el siguiente nodo. El impulso avanza de esta manera. Va por adentro del axón. Así que esa idea de que el impulso saltatorio va por afuera, quiero que se la quiten de una vez de por vida. Ojo que lo que hacemos es nosotros colocar electrodos exteriores. Y al colocar electrodos exteriores, en electrofisiología, solamente podemos capturar el potencial de acción a este nivel, a este nivel, a este y a este de aquí. Y eso nos da en las gráficas la idea de que el impulso saltara, pero en realidad está viajando por dentro. Y finalmente llegamos a la transmisión. Esa transmisión va a estar dada por un proceso de liberación del neurotransmisor basado en exocitosis. Sin embargo, para que esto ocurra, hay también una mecánica propia. El impulso nervioso que viene bajando hasta el botón terminal permite la apertura de canales de calcio. Esos canales de calcio determinan que el ingreso del ion, del catión, de este calcio, interactúe con proteínas de tipo contráctil muy parecidas a la actina, que son las proteínas vinculadas con el sinaptosoma. Y obviamente en presencia de calcio, muy parecido a lo que ocurre en el músculo liso, por ejemplo, estas fibras que se encuentran vinculadas tanto a las vesículas como a la membrana basal, terminan reaccionando entre sí, las vesículas se aproximan, las membranas se fusionan y obviamente eso da lugar a la exocitosis del neurotransmisor. Una vez que el neurotransmisor es liberado, cruzará la brecha sináptica para actuar en receptores postsinápticos o presinápticos y generar otro impulso nervioso o, si es que fuera un órgano efector, ya la respuesta orgánica destinada del mismo.
Tener en cuenta que el sistema nervioso autónomo se estudió el semestre pasado y aquí es importante recordar lo siguiente. Es el neurotransmisor el que da el nombre real a las fibras. La clasificación de simpático y parasimpático es una clasificación anatómica, donde lo simpático es tóraco abdominal y lo parasimpático es cráneo caudal, y sin embargo, tienen fibras del otro sistema. Nosotros vamos a estar hablando de neurotransmisores y por eso es preferible hablar de las fibras. Y eso significará referirnos al sistema y a las fibras específicas según el neurotransmisor que éstas contienen. Un neurotransmisor que de entrada tiene a su vez varios procesos. El neurotransmisor tiene que ser sintetizado, tiene que ser almacenado en las vesículas, tiene que ser transportado hacia el botón terminal y luego tiene que ser liberado. Y después de la liberación, tiene que ser biodegradado. Tiene todas esas etapas. Los neurotransmisores principales ya los estudiaron también el semestre anterior. Y estos incluyen el grupo de las aminas biogénicas. Aminas biogénicas donde están las catecolaminas. En un proceso de síntesis que, por favor, el que ya se haya olvidado de esto, va a tener que regresar a esos capítulos de cuarto semestre. Por favor. El tema, verán que les estoy avisando el día de hoy. La unidad número 3 va a demandar, y tienen hasta que lleguemos a la unidad número 3, tienen que recordar a la perfección toda la fisiología cardiovascular renal, así como todos los efectos relacionados con las catecolaminas. De lo contrario, no van a entender esa parte de la materia. Verán que les aviso hoy, al inicio de la unidad 1, lo que necesitan para la unidad 3. Están avisados. Toda la fisiología cardiovascular y renal. Estas catecolaminas, que rigen mucho lo que es el sistema cardiovascular, pero también muchos procesos de percepción sensorial, de movimiento y cognitivo, sobre todo dopamina, recuerden que hay un proceso de síntesis secuencial y las neuronas van tomando el nombre según el neurotransmisor que finalmente logran sintetizar y almacenar. Eso significa que algunas neuronas solamente van a llegar a la síntesis final de dopamina y por lo tanto hablamos de vías, de fibras y de sistema dopaminérgico. Otras neuronas a nivel del sistema nervioso central llegan a elaborar como neurotransmisor de dopamina hacia noradrenalina y serán las fibras que conocemos como adrenérgicas, las adrenérgicas o noradrenérgicas. La adrenalina, recuerden que se sintetiza exclusivamente a nivel de la médula suprarrenal. De ahí que la noradrenalina es un neurotransmisor y la adrenalina es una neurohormona. Otro neurotransmisor del grupo de las aminas biogénicas es la serotonina. Una serotonina que va a participar muchísimo en los procesos de regulación respecto al sistema de función emocional. También va a tener papeles importantes dentro de lo que es el patrón de regulación del apetito, del sueño, pero principalmente en el estado de ánimo. Y adicionalmente una serotonina que a nivel periférico, sobre todo a nivel gastrointestinal, participa dentro de ese conjunto de fibras colinérgicas que están en el plexo de Miesner y de Auerbach gastrointestinal en procesos de regulación motora y que tiene también impulsos que van a subir hacia lo que es el centro, el quimiosensible a nivel vulvar, que regula el reflejo de náusea y vómito. Acordarnos de todas estas cuestiones que serán objeto de la materia a lo largo del semestre. Histamina, que muchas veces se la recuerda solamente como una sustancia liberada desde mastocitos y que participa en procesos alérgicos. Recordar, la histamina es también en sistema nervioso central un neurotransmisor. No es solamente un modulador en función de alergia o gastrointestinal en receptores propios. No,
la histamina tiene receptores en el sistema nervioso central y es un neurotransmisor. Todos estos neurotransmisores de las aminas biogénicas les llamamos neurotransmisores excitadores. Excitadores, pero se refiere a la excitación a nivel de la membrana. A nivel de la membrana. Eso significa que pueden despolarizar primariamente. ¿Por qué? Porque actúan en receptores. Receptores muchas veces vinculados con canales de iones o receptores, y por lo tanto, si están vinculados con canales de iones, va a haber una despolarización. O generalmente todas estas aminas biogénicas con receptores vinculados con proteínas G que van a aumentar procesos funcionales. Pero tener en cuenta que lo que va a determinar el efecto neto es el subtipo de receptor. Porque puedes tener receptores que más bien llevan a disminución de la actividad de la función neuronal. Recuerden del semestre pasado, el receptor beta-1 adrenérgico en el sistema nervioso central tenía efecto estimulante neuronal, pero en cambio el receptor alfa-2 presináptico tenía vinculación con proteína GI inhibidora y disminuía más bien la actividad de la neurona y la liberación del propio neurotransmisor. Luego tenemos el grupo de neurotransmisores que tienen que ver principalmente bien con aminoácidos o bien con ésteres de la colina, del cual el único que nos interesa de estos últimos es la acetilcolina. Acetilcolina del sistema colinérgico, y que va a ser uno de los principales mediadores en las distintas funciones centrales y periféricas. Por favor, en este semestre se va a hablar mucho de fármacos que tienen actividad anticolinérgica de forma paralela, sin ser fármacos anticolinérgicos específicos. Y también se va a hablar de fármacos que pueden de una u otra manera modificar el sistema colinérgico. Por lo tanto, hasta llegar a enero, tienen que haber acabado de repasar todo el sistema nervioso autónomo de respecto al sistema de las funciones mediadas por acetilcolina y también idealmente las de noradrenalina. Pero fundamental lo de acetilcolina, por favor. No voy a tolerar en clase que yo mencione y entonces este antidepresivo tiene efecto anticolinérgico y que regrese a preguntarle a alguien que me diga situaciones o manifestaciones anticolinérgicas y que no las conozca. Han llegado a quinto semestre aprobando esa asignatura y es factible que se hayan olvidado las cosas. Bueno, se encuentran con la suerte de que en lugar de tener todo esto listo para el día de mañana, van a tener hasta el 1 de enero. El 2 de enero realmente, si no me equivoco. Luego tenemos el grupo de aminoácidos. En el grupo de aminoácidos, recordar que glutamato y aspartato son neurotransmisores estimulantes neuronales. Eso significa que favorecen actividad neuronal. Mientras que el GABA, el ácido gamma-aminobutírico y la glicina son neurotransmisores inhibidores. Eso significa que van a deprimir la actividad de la neurona. ¿Por qué la deprimen a la actividad de la neurona? Bueno, tener en cuenta, recordar esto. Por ejemplo, en el caso del GABA, el receptor del GABA, esto es materia de cuarto semestre, los receptores, ojo, también el que ya se haya olvidado a recordarlos. El receptor del GABA está formado por 5 subunidades en una estructura muy parecida a la que tiene el receptor nicotínico. En otras palabras, el receptor de acetilcolina. Y este receptor del GABA es permeable específicamente para un anión, que es el cloro. Y por lo tanto, mientras que en el sistema colinérgico, el receptor es también parecido en sus subunidades, pero es permeable a sodio y por lo tanto, cuando el potencial de membrana está negativo, viene acetilcolina, activa el receptor nicotínico e ingresa sodio, obviamente que aumenta el voltaje interior de la membrana y esto lleva a que se abran canales de sodio dependientes de voltaje, con lo cual inicia la despolarización.
Por eso le decimos que es estimulante neuronal. Pero en cambio el GABA, por ejemplo, lo que va a hacer es permitir la apertura del canal de cloro. ¿Y eso qué determina? Que ingresen más cargas negativas. Y si las cargas negativas ahora son mayores, el potencial de membrana que ya era negativo se vuelve todavía mucho más negativo, se hiperpolariza. Y eso determina que sea más difícil despolarizarla a la neurona. Por lo tanto, el efecto es netamente de inhibición directa. Es un inhibidor neuronal. El GABA es un inhibidor neuronal principalmente en encéfalo. Y su receptor, insisto, es de estas formas. Y si lo estoy repasando es porque ya estaremos sobre este tema el día de mañana. Por otra parte, la glicina también es un inhibidor, su receptor es diferente, pero la glicina es un inhibidor sobre todo a nivel espinal, es decir, en médula espinal.